Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Inculto. Hoy tendremos una entrevista y un programa muy interesante. La entrevista será con el doctor Alberto Santofimio Botero, a cargo de Sebastián Alvarado Restrepo, quien nos acompaña el día de hoy. Buenos días a toda la audiencia de Inculto aquí en PIC Noticias. Muchas gracias, Daniel, por esa bella introducción y por siempre estar al frente de la coordinación periodística de nuestro equipo. Estamos con el doctor Alberto Santofimio. Buenos días y bienvenido a nuestro programa en vivo e indirecto para PIC Televisión. Muy buenos días, muy agradecido por esta oportunidad y por verme rodeado de periodistas y de gente de producción joven. A mí me gusta estar rodeado de jóvenes y de mujeres, ese es el mejor destino de Esas son las frases célebres y poéticas del doctor Alberto Santofimio para que demos inicio a nuestra entrevista. Pero antes, ¿cuál es la contundente, Daniel? El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, renuncia a su cargo para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui. Desde finales de septiembre estaba sobre la mesa la posible renuncia de Daniel Quintero como mandatario local, pero fue solo hasta el 1 de octubre en la red social X, donde con un video de aproximadamente 5 minutos acompañado de un mensaje de texto da cuenta del porqué a esa decisión de renunciar. Gracias a Dios, a Medellín y a mi familia por permitirme ser su alcalde. Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico Gutiérrez, Álvaro Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín, manifestó. Quintero en el video asegura que fue un honor ser alcalde de Medellín, manifestando que decidió hace 4 años aspirar a la alcaldía porque estaba inconforme con lo que estaba sucediendo al interior de esta. Menciona que triunfó bajo todos los pronósticos pesimistas que había y que combatió la corrupción. Finalmente, argumenta que su renuncia se debe a la lucha incansable para que los niños y jóvenes puedan tener oportunidades reales. Daniel ve en Juan Carlos Upegui como la única posibilidad para no permitirle al continuismo coger las riendas de una de las ciudades más importantes del país, descalificando al principal contendor político que en la actualidad tiene Upegui, haciendo énfasis que Federico Gutiérrez se mostró en ese entonces como un candidato alternativo, aceptando que fue opcionado, pero ahora hace parte de las maquinarias políticas tradicionales de Medellín. Quintero se define como un soldado que se despoja de la investidura que le otorgaba ser alcalde y que hoy, como un ciudadano que desea lo mejor para Medellín, inicia acciones para que lo mejor suceda. Un ejemplo de ello es repartir volantes por la ciudad, recomendándole a la ciudadanía que los reciban, que los lean, que los compartan, para ganar lo que ha definido como una batalla. Así es, nuestra contundente el día de hoy. Daniel, cuéntenos usted qué opina sobre esta renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Bueno, Sebastián, no es un secreto para nadie que el alcalde de Medellín llevaba haciendo una mala gestión, una mala administración de su cargo. Preocupante también por el hecho de lo que dijo en Twitter, ¿no? Gracias a Dios, a Medellín y a mi familia por permitirme ser su alcalde. Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico Gutiérrez, Álvaro Uribe Vélez y los politiqueros que quieren tomarse Medellín. Pues ya sabemos que todo este sector del país antioqueño es defendido y es acaparado por todo este clan político de Álvaro Uribe Vélez. Sebastián, ¿qué opina usted acerca de esto? Antes de yo poder dar mi opinión y sobre lo que conozco de lo que algunas fuentes confiables, que son los jefes de prensa del candidato al Consejo de Medellín, quiero escucharlo a usted, doctor Alberto Santofimio. ¿Qué opina de que un alcalde renuncia a su cargo para aliarse a una campaña política? Bueno, yo tengo autoridad en ese tema porque fui el propulsor y el ponente del acto legislativo que le entregó a la ciudadanía la posibilidad de elegir los alcaldes popularmente. Me parece que es un fraude a los electores que las
personas que han sido elegidas, a quienes les han entregado la confianza de la ciudadanía, no concluyan su periodo, tienen la obligación de hacerlo, deben cumplir su programa y por razones eminentemente políticas o si se quiere politiqueras o electoreras, abandonar un cargo para asumir la jefatura de debate de su candidato me parece que es absolutamente desproporcionado y absurdo. Preferible era que hubiera tenido la continencia de darle garantías a todos los candidatos y no aparecer al servicio de un candidato, porque eso desde luego combate la esencia de la pureza de la conducta de las personas elegidas popularmente. Doctor Alberto Santofimio, eso también lo estamos viendo acá en la ciudad de Ibagué, ¿no? Bueno, hasta ahora no conozco. De diferentes maneras también. Bueno, de diferentes maneras lo digo yo porque en el caso del alcalde, pues ya sabemos que ahí por debajo de cuerda está haciéndole campaña a Joana Aranda, pero y también el secretario de movilidad que ha renunciado. Hemos tenido muchos secretarios que han renunciado en este periodo del alcalde, que también es algo raro. O sea, el alcalde se está manejando como presidente, pues. Es evidente sobre lo que usted dice, sin tapujos. Oscar Berbeo, secretario de movilidad y fue secretario de gobierno y ahora es jefe de debate. Bueno, él no tiene periodo y podía asumir una actitud muy distinto de lo del caso del alcalde de Medellín. Sí. Porque él sí está en libertad de dejar el cargo en cualquier momento, porque además de libre nombramiento y remoción del alcalde. Eso es una coyuntura parecida pero distinta. Ahora la senadora Paola Holguín del Centro Democrático quieren crear un proyecto, quieren crear una ley que se llame la ley Daniel Quintero, para que se restrinja a todos los políticos de que no puedan renunciar a sus periodos y se alíen a otras campañas electorales en coyunturas. Por 12 meses, que no puedan participar en política por 12 meses, o sea, no después de la renuncia a su, o sea, de no terminar su... No se puede participar ni antes ni después, pero pues... Sí, sería la manera de cautelar el cumplimiento del periodo. Es que lo que yo digo es que se desvirtúa institucionalmente. En el caso de los alcaldes elegidos por voluntad popular, que no cumplan el programa ni el periodo para el cual fueron elegidos, eso está bien que se pueda sancionar y que esa prohibición evite ese fraude a la ciudadanía, de que la persona que ha sido elegida para un periodo determinado, para cumplir un programa concreto con el cual se comprometió frente a la opinión, pueda abandonar alegremente el cargo y el programa y ponerse al servicio de una coyuntura puramente electoral. Eso es dañino y pernicioso para la experiencia de la elección popular de los alcaldes y los gobernadores. Vea, doctor, usted, ya para iniciar nuestra entrevista hablemos de política. Usted fue, actualmente usted ha sido el secretario de gobierno más joven del país. Usted con 19 años ya era secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué y conoce la alcaldía, fue alcalde encargado. Sí, señor. ¿Cómo usted evalúa la gestión del actual alcalde de Ibagué y si debe de ser sancionado como usted lo acaba de decir? Bueno, es que él no debe ser sancionado, que él no ha renunciado. El caso de Medellín es típico y es diferente. Cuando se acabe su periodo, por ejemplo. No, cuando se acabe su periodo, pues bueno, viene el juicio de la opinión pública. Yo he dicho que el problema de las actuales elecciones es que se ha vuelto más un debate sobre los elegidos que sobre la gente que se va a elegir, y eso desvirtúa completamente el procedimiento, porque se trata es de que la gente evalúe los candidatos que van a ser elegidos y no el juicio prematuro, porque faltan todavía unos meses de los que están actualmente en el cargo. A mí me parece que eso es un proceso que empaña el veredicto de la gente en las urnas, porque deben es mirar la hoja de vida de quienes van a ser elegidos, los programas, la trayectoria, la viabilidad, la posibilidad de lo que están diciendo. Yo veo, por ejemplo, los programas y terminan preguntándole siempre de política y del antecesor, pero no profundizan la tragedia que tenemos los ibaguereños en materia de empleo, en materia de pobreza absoluta, de seguridad, de movilidad. Hay muchos
de los colegios, incluido el que lleva el nombre de mi padre, que están en obra negra y no van a terminar en este periodo la remodelación para la que se comprometieron. Esos son problemas que hay que hablar con la gente, que hay que discutirlos, pero hablar del antecesor y hablar del futuro condicionado a esa teoría me parece que eso es malsano, y yo creo que las autoridades en ejercicio le deben dar garantías a todas las opciones, no estar al servicio de una opción, sino darle a todos esa posibilidad a nivel de gobernadores, a nivel de alcaldes. Ese es el espíritu con el cual nosotros aprobamos esa reforma. Sebastián hacía alusión a la forma como tuve yo la oportunidad muy joven de ser secretario de Gobierno de Hacienda de Ibagué, de conocer los problemas de la ciudad y haber estado encargado varios meses por ausencia del titular por enfermedad de la alcaldía mayor, como se llamaba en ese tiempo, la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Pero yo, que tuve esa experiencia, quise que no fuera para mi fortuna personal, y por eso, desde el Senado de la República, promoví bajar la edad legal de 21 a 18 años. Y no fue fácil consagrar el voto y la ciudadanía a los 18 años. Me tocó un debate muy duro contra los conservaduristas de la época, no conservadores, conservaduristas, que se oponían porque decían que la juventud no podía tener esas opciones tan temprano, que a los 18 años, y yo saqué mis argumentos no solo de derecho comparado, sino además de la práctica de la vida cotidiana. ¿Por qué podían prestar servicio militar y no ser ciudadanos? ¿Por qué se podían casar de acuerdo con el código canónico y no podían ser ciudadanos? Y me enfrenté al profesor Mario Lacerna, el abuelo de la actual senadora Paloma Lacerna, Valencia, sí, en un célebre debate de opinión en un programa que llamaba El Juicio. Y en el juicio opinaban los televidentes y yo gané ampliamente el juicio en la votación y me sentí seguro para continuar mi debate en el Senado de la República y logramos esa gran reforma. Lo mismo ahora que se habla del tiempo de las mujeres. Yo en mi condición de senador promoví un acto legislativo para hacer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estoy hablando del año 78, juzguen ustedes, y ahora parece eso como una gran novedad, y hablan de que hay que darle opción y posibilidad a la mujer. Pues yo se la di por ese acto legislativo en sus derechos civiles, promoví además el divorcio para los matrimonios civiles. Y entonces son las cosas que quedan del rastro. Yo pregunto a algunos que andan por ahí ambicionando la confianza pública, ¿qué hicieron en el Congreso fuera de calentar el taburete en el que se sentaban? Un taburete de 20 millones de pesos, ¿no? Bien costoso, sobre todo para no dejar ninguna huella. Por ahí me mostraron el balance de algún protagonista de la política, 14 años en el Senado, presentó 14 proyectos, todos fueron negados. Entonces, ¿qué es lo que pretenden ahora decir que son cambio y renovación y decencia? Y no son ninguna de las tres cosas. Bueno, pero ¿cómo califica usted la gestión del alcalde Andrés Fabián Hurtado de la ciudad de Ibagué? Pues mire, el alcalde tiene unas obras que mostrar. La terminación del panóptico, que fue un elefante blanco que se volvió ya costumbre, que pasaban los gobiernos, pasaban los dineros públicos y esa obra se volvió interminable. El alcalde la terminó, tuvo el apoyo del Ministerio de Cultura, del Gobierno Nacional, y ahí está visible. Yo no conozco personalmente el Coliseo que inauguraron con... Pero eso no es con plata de la alcaldía. Eso es con plata de la gobernación. No es dinero de la alcaldía porque no lo tiene, pero es gestión del alcalde. Tú me estás preguntando por la gestión. Ya. Esas son las cosas positivas. Lo negativo, algunas obras inconclusas, y el balance de este alcalde habrá que hacerlo en justicia cuando termine la administración y no todavía que le faltan unos meses. ¿Qué sería lo malo? Ciertas cosas que él ha dicho que lo comprometen políticamente. Esa parte a mí no me gusta y se lo he dicho a él con absoluta franqueza, porque los alcaldes son árbitros y no pueden bajarse a tratar de meter goles en el campo de fútbol. ¿Usted del 1 al 10 cómo calificaría la gestión de Andrés Hurtado como alcalde? ¿Del 1 al 10? No, a mí me parece que la arbitrariedad de los números no es lo que concluya. Cuando termine el alcalde en el mes de enero, con mucho gusto podré pensar
cuál es el número o la cifra que le corresponde. Como ministro de Justicia, ¿cuál fue el reto más grande y qué fue lo que realizó allí en el Ministerio de Justicia? El reto más grande fue ver la terrible situación del ocio en las cárceles. Yo hice un convenio con la ANDI para poder poner a la gente a trabajar y a producir en las cárceles. Hicieron los talleres y la gente allí hacía artesanías, hacía muebles, hacía productos para la venta, y todos los presos que estaban en ese momento trabajando tenían el salario mínimo de la época. Ese convenio, después de que yo salí del ministerio, lo acabaron y quedaron fue los rastros de las instalaciones allí completamente saqueadas y desperdiciadas. Esa fue la primera cosa. Y segundo, pues hice el debate y logré lo del divorcio para los matrimonios civiles, reformas al régimen de familia, que tuve la asesoría de la doctora Pepita Almeida, que era la persona más experta, y promoví la gran reforma al Código Penal, que no alcanzó en ese momento a coronarse porque yo salí del ministerio después del año, pero que avanzó muchísimo con grandes personalidades como Bernardo Gaitán Maecha, como el profesor Parmenio Cárdenas, las personas absolutamente doctas en la materia, y el doctor Valencia Sea, que los estudiantes de Derecho todavía tienen que estudiar sus lecciones de Derecho Civil, fue mi asesor en materia de la reforma del Código Civil. Entonces, ahí está, en un libro que se llama Justicia en el Mandato Claro, resumida todo lo que fue mi tarea en ese tiempo. Yo llegué asombrado a través de un barco por el mar Pacífico hacia la isla Prisión de Gorgona, y me encontré una situación aberrante desde el punto de vista de los derechos humanos. Eran presos que desde la época de la violencia, la primera violencia después del asesinato de Aureliezer Gaitán, gente del Tolima que estaba ahí hacía 20, 30 años, una cosa terrible, sin comunicación ninguna con su familia. Era una cosa de violación de los derechos humanos infinita. Guerrilleros que estaban allí sin que les hubieran hecho nunca un juicio, sin que los hubieran juzgado, y no iba sino un barco de la Armada una vez a la semana a llevarle a esa pobre gente la correspondencia que le llegaba a Guapi, un municipio del Cauca, y de ahí se los llevaban allí. Era una situación de aislamiento que, mejor dicho, ni los campos de concentración de los judíos eran comparables a lo que yo encontré en Colombia, en democracia, en la isla Prisión de Gorgona. Y me precio de haber tenido el respaldo del presidente López Miquelsen para cerrar esa isla y convertirla en un parque ecológico, en una reserva natural. Allá quedó la huella de semejante tortura a los derechos fundamentales de mucha gente que ni siquiera le han podido probar que había cometido un delito. Por la sospecha de que eran de un bando o de otro bando político, los tenían confinados allá de una manera verdaderamente sucia y terrible y conmovedora. Hablando de bandos políticos, ¿qué opinión tiene usted sobre los alternativos a la alcaldía de la ciudad de Ibagué? Renzo García, Marco Emilio Hincapié, hasta Didier Blanco, que fue contratista, pero pues ahora está de independiente en la alcaldía, General Fernando Murillo, hasta Ricardo Ferro, que fue del Partido Centro Democrático. Bueno, en cuanto a Ricardo Ferro, no puede ser alternativo porque ya estuvo en la política y en varios partidos. De alternativo no tiene nada. Fue representante de la Cámara por el Centro Democrático. Claro, es de político. En una entrevista de Inculto precisamente dijo que él usó el Partido Centro Democrático, pero para ser representante de la Cámara, como le sirvió, y ya, que como ya no está ahí, que como ya no es representante de la Cámara, entonces ya renuncia al Centro Democrático porque ya no le sirve. Sí, esa transhumancia es terrible. Ahora, en cuanto a ese otro señor, Didier Blanco, ese es un payaso electoral. Ese tipo no tiene ninguna posibilidad de que la opinión pública lo respete. Tipo que saca videos botando dólares al aire, que arruinó la UCI. Ese es un sujeto maloliente en la política local. Renzo García. Renzo García me parece que es un ambientalista joven, un hombre importante, tiene vinculación con la academia, es un hombre que tiene posibilidades de ser oído por la opinión pública porque tiene discurso y dice cosas.
El mismo caso de Marco Emilio Hincapié es un hombre joven que también tiene derecho, pues lo califican de delfín por el hecho de que su padre estuvo en la política y está en la burocracia. Es el candidato para mí de la predilección del petrismo, y está bien que lo sea, no tienen por qué descalificarlo, porque en la democracia las opciones son válidas. Lo que es malo es vivir en la sociedad de la mentira. Vivimos en la sociedad de la mentira porque hablamos, por ejemplo, de que en Colombia hay separación de poderes, y todos sabemos que aquí no hay separación de poderes. Lo que hay es un presidencialismo rampante y poderoso, con una influencia inmensa en la sociedad, y los dos otros poderes arrodillados al Ejecutivo, porque el Ejecutivo hace ternas para elegir magistrados. El Congreso vive de las dádivas que le dan los presidentes de turno. El hilo conductor del presidencialismo con el Congreso es perfectamente aberrante. Pero por eso quiero preguntarle, ¿y Marco Emilio Hincapié? No, me parece que es un hombre joven que representa el petrismo último modelo, y entonces tiene derecho a hacer su faena. Lo que me parece es que para ser alternativo uno tiene que pensar no tanto en la ilusión ni en la quimera, sino en la realidad. Si ellos se hubieran unido oportunamente, hablo de Renzo y de Marco Emilio. Ajá. El caso de Ricardo Ferro no, porque él no es alternativa nueva, ni es joven, no representa ninguna de esas cosas que puede ser alternativa. Okay. El general Murillo, pues es un general jubilado, respetable, ¿Representa algo alternativo? pero no es alternativo. Hubiera podido ser un outsider, que es distinto, pero él quiso primero consultar con los políticos, luego rechazó a los políticos. Conmigo habló largamente cuando llegó a Ibagué. Yo lo respeto porque es una persona con una carrera valiosa. Yo tengo una pregunta frente al general. Y él hizo un reportaje después de que habló conmigo durante 2 horas de política todo el tiempo y de la posibilidad suya de la alcaldía, y le hicieron un reportaje cómo le fue con el doctor Antofimio, y dijo, no, yo hablé con él, me fue bien, pero yo no hablé con él nada de política. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Usted sí habló de política con él? Todo el tiempo. Entonces es sociedad de la mentira. Bueno, es lo que estoy diciendo. No, y continúo. ¿Quién le pidió la cita a quién? Porque el general Murillo dice que usted le pidió la cita a él para que se sentaran a hablar. Pero yo que le iba a pedir la cita, ¿qué interés tenía yo en hablar con el general Murillo de política, por Dios? Además fue en el círculo donde yo tengo mi habitual estancia, porque soy nieto de 2 fundadores de ese club, hijo de presidente del club, socio del club además de 60 años, y vivo allí. Es uno de mis entornos. Si yo le hubiera pedido cita al general, hubiera ido yo a la casa de él o a la oficina de él, pero él fue a mi sitio. Él no es socio del club, yo sí. Y fue con sus parientes o familiares a tomarse fotos, a subirlas a Facebook. Cuando lo regañaron, algunos de mis enemigos que le dijeron que no le daban el aval por haber hablado conmigo, entonces dijo que no habíamos hablado, no sé si hablamos de qué, de poesía, no creo, que él no sabe de eso, de literatura menos, porque él no creo que haya leído mucho, porque es un tropero. Entonces, se está contundente. ¿De qué hablamos? ¿De política? Porque él quiso y él me pidió, y me pidió esa entrevista a través de Alfonso Portela, un familiar de él, de Purificación, de apellido Murillo, le pidió ese favor a Portela, y Portela me lo pidió a mí con mucho gusto. Yo he hablado con casi todos los candidatos de la contienda, con casi todos. ¿Y con quién se queda, por ejemplo, a la gobernación? No, a la gobernación yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo, porque conozco la trayectoria, la hoja de vida, el programa, los conocimientos de Adriana Magali Matiz, porque además me seduce apoyarla por una razón. ¿Cuál? Es una familia víctima de la violencia, porque su abuelo era concejal mío en el municipio de Río Blanco y lo asesinaron. Y su familia tuvo que venirse desplazada a Ibagué a abrirse camino. Su madre trabajó en la Contraloría Departamental para levantar su familia en condiciones muy modestas y muy difíciles. Y Adriana Magali desde niña está con el interés por los procesos políticos. Y luego mire usted la carrera tan brillante que ha hecho en el Ejecutivo, en el Legislativo, fiscalizando a los gobernadores, fiscalizando a los alcaldes, una carrera sin una sola tacha, absolutamente. Si uno pudiera calificar la hoja de vida de ella, es la transparencia,
absolutamente. Es una persona que además tiene un entusiasmo vital impresionante. ¿Usted cree que Barreto sería algo negativo para esa campaña? Pues es lo que le endilgan los enemigos, pero yo hago la pregunta al revés. Ajá. ¿Estaría en condiciones la candidata Diana Magali Matiz de rechazar el apoyo de un señor al cual más de 100.000 tolimenses le dieron una credencial de senador y le apoyaron su grupo? No, pues antes a ella le sirve para ganar. Eso no lo haría ningún político sensato, de rechazar. Es un partido legal, el Partido Conservador. Tiene 4 credenciales de Cámara y una credencial de Senado. Sí. La está apoyando a ella. Eso está bienvenido y es independiente. Yo tengo profundo respeto por la gente que es producto de la democracia y no de otras cosas. Representada por Efraín Cepeda. ¿Usted cree que por qué? Y aquí lo repito porque lo he dicho varias veces. Sí. Yo no hice campaña por ningún candidato presidencial. Pero cuando llegué a la Escuela de la Pola a votar, a ejercer mi derecho ciudadano, me hice una reflexión íntima. Yo no podía, entre el petrismo y el abismo que significaba el señor loco Rodolfo Hernández, me quedé con el petrismo para sufragar mi voto. O sea, ¿usted votó por Petro? Yo voté por Petro. Yo voté por Petro y no soy un vergonzante de haber sufragado ese voto. Eso no lo conocía. Otra, porque yo no hice campaña, simplemente sufragué mi voto, ¿no? Y lo dije en un documento del día siguiente a las elecciones. Es que hay un antecedente. Sí. Petro hizo conmigo el proceso de paz en el Teatro Tolima en 1988. Desde entonces lo conozco. Subió conmigo a entrevistarnos con los guerrilleros del M-19 en el Alto del Cielo en Ortega. Firmamos el documento. En ese momento histórico, Jacobo Arenas y Tiro Fijo y los jefes de la guerrilla produjeron una carta en donde me daban a mí la vocería en el Teatro Tolima. Yo tuve las llaves de la paz en la mano, pero me montaron toda la tramoya que me montaron y que el país conoce porque tenían miedo. Hablemos de eso. No, ese es un tema... Pero, ¿qué decirle, por ejemplo, al país frente a ese tema? ¿Cómo aclararle alguna situación que aclararle no, eso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí no han querido aceptar el diluvio de pruebas que nosotros presentamos, todas que avalan mi inocencia. Es que yo fui absuelto y declarado inocente por la totalidad de los miembros de la jurisdicción ordinaria, sin un salvamento de voto del Tribunal de Cundinamarca. Después, en un recurso extraordinario, por razones políticas, le dieron la vuelta, pero ¿quiénes fueron los que cambiaron la absolución del tribunal por una condena inicua? ¿Los que están en la cárcel o el que está huyendo, que fue el gran gestor de la maniobra, el señor Leonidas Bustos? Los vagabundos del cartel de la toga. Por eso nadie le puede creer a ese fallo. Convertir usted una absolución en una condena sin que medie ninguna prueba nueva, simplemente por intereses políticos, pero bueno. O sea, que usaron su nombre por el caso Galán para demostrar un resultado. Pues claro, es decir, querer convertir una absolución plena en una condena discutida, cuando el problema es que la casación, que es un recurso extraordinario, lo saben sí. Los estudiantes de Derecho que me puedan estar oyendo. Hay muchos. La casación, ¿qué es? Mirar una sentencia a la luz de la ley y de la Constitución. La casación no puede meterse en el interior y en la psiquis y en la mente de los falladores. Los falladores me absolvieron totalmente y ellos creyeron hacer una tercera instancia inexistente en Colombia en ese momento y lograron hacer ese atropello por intereses puramente políticos. Y esos magistrados, miren dónde están. Miren dónde están. ¿Dónde están? Pues uno huyendo y los otros presos. Es que yo casi no veo dónde están. Bueno, doctor, concluyamos entonces sobre este panorama político y también usted va a lanzar 2 libros en diciembre. Sí, señor. Vamos a lanzar la antología de la poesía del Tolima en edición de lujo, que la hice yo y que la ha promovido el gobernador Ricardo Orozco, a quien le expreso desde aquí gratitud porque ha impulsado la educación, la cultura, la salud. Es un hombre que ha sido sorpresa en ese aspecto porque no se le conocían antecedentes de vinculación
con esos sectores. Y fíjese usted que los ejes fundamentales de su tarea como gobernante han sido esos, y yo por eso creo que tiene prestigio, tiene apoyo de la gente, tiene simpatía, porque cumplió su derrotero y su programa y lo concretó en aspectos básicos de los anhelos de la comunidad, como rehabilitar el hospital que estaba abandonado, rehabilitar el Federico Lleras, rehabilitar lo que estaba abandonado el Seguro Social en el Limonar, poner la gratuidad de la educación en la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima. Porque ahí es el único gobernador que ha logrado eso. Claro. Es el tercer mejor gobernador del país. Bueno, entonces eso hay que destacarlo y eso hay que decirlo. Yo tengo esa gratitud de que en noviembre en el Congreso de Escritores y de Bibliotecólogos se va a lanzar la edición de lujo de Poetas Tolimenses, la obra mía, que va a quedar ya con una amplia cobertura, porque mi anhelo es que la pueda leer la juventud, que pueda llegar a los colegios, a las universidades, que tenga un vasto cubrimiento en distintos sectores. Y tengo ya en preparación 3 libros. Un libro, uno que es el compendio que nunca he publicado de la totalidad de mi obra poética y de las letras de mis canciones como compositor. Entonces, ese es el otro libro que aspiramos a lanzarlo en diciembre o a más tardar en enero del año entrante. Poemas, ¿no? Sí, claro. Y luego el libro que tengo pendiente de mi visión del Libertador Bolívar y una novela sobre el tema de la presencia de la muerte. Daniel, ¿alguna pregunta para el doctor Alberto Santofimio? No, pues la verdad, doctor, quisiera preguntarle pues un poquito acerca de la política aquí en la ciudad de Ibagué. Y usted, ¿a quién le daría su voto ahorita en las elecciones del 29 de octubre? ¿Por cuál se inclinaría? ¿Por qué candidato se inclinaría? ¿A la alcaldía, a la gobernación? ¿A la alcaldía? A la alcaldía de Ibagué. Sí, mire, yo como he estado dedicado a trabajar en los distintos sectores, partidos, movimientos, la candidatura de la doctora Adriana Magali Matiz a la gobernación, he mantenido una respetuosa neutralidad con mis amigos en materia de candidaturas a la alcaldía. Soy además amigo personal y le tengo simpatía como mujer, como persona a la doctora Giovanna, pero también soy amigo del candidato Bolívar. Entonces, mis amigos están repartidos en esas 2 candidaturas y algunos con Renzo y unos pocos con otros candidatos. Entonces yo he respetado eso, pero desde luego haré público mi voto, como lo hice en el caso presidencial. Hágalo público acá. Pero no le hago campaña por ahora a ninguno, porque no quiero alterar el rumbo victorioso, porque mire, Ibagué es el 48% de la votación del Tolima. Y la campaña que yo vengo haciendo en las calles, en los centros comerciales, en las plazas de mercado, en todos los sitios donde hay posibilidad de diálogo con la comunidad, en los cafés del centro, en los restaurantes, en los clubes, yo me encuentro con que la gente tiene una decisión muy firme y muy tomada por Adriana Magali Matiz. Lo que hay por otras opciones es absolutamente minoritario. ¿Al Consejo está apoyando a Silvia Ortiz? Sí, yo estoy apoyando a Silvia Ortiz, que me parece que es muy buena candidata, sin ser yo del Partido Centro Democrático y sin tener que ver con esa colectividad. Yo examino y miro las opciones y me parece que hay muy buenos candidatos a la Asamblea del Tolima, muy buenos candidatos y candidatas al Consejo de Ibagué. ¿Y a la Asamblea por quién votaría? ¿Por quién se inclinaría? Pues hombre, en la Asamblea hay varios candidatos buenos de distintos partidos que yo he puesto el oído a lo que la opinión me dice. Me hablan mucho, con mucha simpatía, por el doctor Giovanni Molina, conservador. Me hablan del Centro Democrático de Harold Urrea y de Felipe Ferro. Me hablan en otras colectividades de Alejandro Ortiz, de otras personas respetables. Yo escucho a la gente, pero es que en el caso de los diputados es un voto absolutamente departamentalizado. Ahí no se puede meter el ingrediente de la política nacional, porque es la junta directiva del departamento y entonces uno descalificar al candidato de Honda cuando los hondanos quieren elegirlo, sí, o el de Chaparral cuando quieren hacerlo. Yo hablo de los de Ibagué, que es con los que tengo mayor contacto, porque yo, pues a pesar de que he salido a algunos municipios del departamento, he centralizado mi campaña, particularmente en Ibagué, por lo que les digo.
Ibagué define la gobernación, la define claramente, porque no es lo mismo que Adriana Magali Matiz gane por unos votos a que ella tenga un mandato claro y contundente. Yo sueño con que la ciudad de Ibagué nos tenga que dar mínimo 120.000 votos por Adriana Magali Matiz, porque eso le daría a ella mucha fortaleza para ejercer la gobernación con independencia, desde luego teniendo en cuenta a todos los que la están apoyando, a la pluralidad de partidos, su partido de origen en este momento y los demás que la están apoyando, el Centro Democrático, el ADA, el MIRA, bueno, en fin, todos los partidos que están allí, pero fundamentalmente que el gran mandato ciudadano de ella parte de Ibagué y obviamente consolide el trabajo tan valiente, tan persistente que ella está haciendo en los municipios. Mire, desde mi época y del trabajo que ha hecho como actor político Óscar Barreto, yo no había conocido una persona de las nuevas generaciones con la capacidad de trabajo, con la laboriosidad política, con la interacción con la comunidad como la que tiene Adriana Magali Matiz. Por eso yo pienso que lo mejor que le podía pasar al doctor Mauricio Jaramillo es que el Consejo Electoral reconociera su inhabilidad, que es manifiesta, por ser hermano de un ministro y por ser hermano de un ministro delegatario, para que no reciba semejante paliza electoral que le va a dar la opinión pública. Sí, Sería pues, una manera de que él pudiera escaparse de esas cosas por la vía de lo que llegue a decir el Consejo. Pero si no ocurre lo del Consejo, pues se va a exponer a esa realidad, porque es que el problema es que liquidaron el Partido Liberal que yo hice grande. Yo les entregué el Partido Liberal con 12 de los 15 concejales de Ibagué, con 13 de los 17 diputados a la Asamblea en ese momento, con 210.000 votos, con 3 senadores y 5 representantes. ¿Y ahora qué tienen? No tienen senador, tienen medio representante porque la señora Olga B. es más de Petro que del Partido Liberal. Sí. Tienen un diputadito y un concejal, ¿y eso qué es? Eso no se puede hablar de Partido Liberal y que volvamos. Por eso es una... y para usted sería, digamos, no sé, peligroso que estuviera, bueno, Adriana Magali Matiz, ya sabemos que lo más probable es que gane la gobernación, pero sería, digamos, no sé, peligroso que, bueno, estaría Matiz, si gana Jorge Bolívar, y ya sabemos que hay un montón de candidatos, sí, el barretismo como tal, un montón de candidatos del Partido Conservador, no se y que puede gobernara hablar. el Partido Conservador, Mira, digamos, en el departamento. En el caso de Adriana Magali no se puede hablar de barretismo, porque ya tiene el apoyo de 8 partidos. Es una candidatura plural, una candidatura de coalición, de una gran coalición. Si fuera solo el barretismo, pues estaríamos sacando únicamente la votación conservadora. La votación conservadora le dio el aval primero y luego todos los demás partidos. Tiene todo, con excepción del Partido Verde y de lo que queda del jaramillismo, eso está consolidado, perfectamente consolidado. En el caso de Bolívar, pues es sí una candidatura del barretismo conservadora, y desde luego él se inició como independiente, luego participó en una consulta, tiene un título democrático, porque cuando uno participa en una consulta le están legitimando su aspiración. Entonces él está legitimado dentro de ese proceso y tiene todo el derecho de aspirar y de estar como está en los primeros lugares de la opción que la opinión pública tiene. Pero la gran encuesta, y hablemos un poquito ya finalmente del tema de las encuestas. Las encuestas son una fotografía de un momento, no son una definición. Entonces las hemos vuelto por la vía de la explotación periodística del tema como si fuera una gran definición. El doctor Álvaro Gómez, que era un hombre tan inteligente, con quien yo tuve grandes coincidencias y me ayudó muchísimo a aprobar la elección popular de alcaldes en el Senado. Él y yo nos unimos desde vertientes políticas totalmente opuestas. Él era la radicalidad del conservatismo y yo la radicalidad del liberalismo de izquierda, el liberalismo socialdemócrata de la época, el de Felipe González y Salvador Allende, a quienes yo traje a Colombia en ese momento como protagonista de la vida política. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de estos episodios? Que las encuestas las han magnificado. El jefe López decía, para una encuesta, otra encuesta, yo te lo dije, Sebastián, hace rato,
Entonces, la gran encuesta es el día de las elecciones, la única encuesta inapelable, es el fallo. Entonces debemos procurar es que la elección sea limpia, que no sea interferida, que no sea presionada, que la gente pueda votar con absoluta independencia, con absoluta libertad, para que ese fallo de las elecciones sea respetado absolutamente por todos. De resto, las encuestas se vuelven un juego. Mañana sacan otra, pasado mañana otra. Autorizaron, yo me opuse cuando la reforma del Código Electoral a que hubiera encuestas en vísperas de las elecciones, Sebastián. Eso es absurdo. El silencio de las encuestas lo practican en los países europeos. Por lo menos un silencio siquiera de un mes. Que no haya encuestas para que la gente no empiece a decir, ah no, como ese está punteando en la encuesta, subamos ahí. Y entonces empiezan muchos en el Parque Murillo, en la plaza, ¿quiénes ganamos? Ya, pero hay que aclarar algo, esas encuestas también las pagan. No, obviamente las pagan, Sebastián. Claro, Póngale en cuidado camionetas negras por las veredas con maletines llenos de dinero. No, y la otra vez estaba yo... El doctor Álvaro Gómez decía, las encuestas terminan siendo como las morcillas. Si uno supiera de qué las hacen y quién las hace, no se las comería. No, pero póngale cuidado, Sebastián. Yo la otra vez estuve ahí viendo la página de Ondas de No sé Ibagué. Es que Ondas de Ibagué claramente tiene una alianza muy importante con Oscar Con Barreto. CMI, no, con CMI, con No. Centro Nacional de Consultoría. O sea, a ver, no es un secreto, Héctor Sánchez también lo ha dicho, que es gran amigo de nosotros. Él es una persona también muy elocuente en el periodismo en muchos aspectos, pero el barretismo financia su emisora y Todelar lo permite, entonces eso hay que aclararlo y hay que dejarlo listo. Las encuestas también son intervenidas parcialmente por los medios. Pero hay que hacer una aclaración, Sebastián, no se pueden decir cosas que no se puedan probar. Hay una cosa que es clara, él tiene más cuñas de Hurtado que de Barreto, el departamento. Tiene cuñas de todas las entidades, porque es una emisora que tiene sintonía, tiene prestigio y tiene eso, pero es que el problema no es Héctor Sánchez. Héctor Sánchez fue el instrumento para publicar una encuesta, pero la encuesta es del Centro Nacional de Consultoría. Yo conozco a Carlos Lemoine de mucho tiempo. En mi época, él hizo una encuesta entre concejales de Colombia antes de la Convención de Medellín y yo la gané. Y esa encuesta lo que alborotó fue los enemigos para que me derrotaran en la Convención de Medellín. Esa encuesta sirvió fue para eso, para que los enemigos se armaran de grandes astucias para poderme derrotar. Entonces aquí no se puede descalificar la encuesta. No, para nada. Ni la de Guarumo, que salió el día siguiente, que la de Guarumo puso a unos extremos diferentes de los que había allí, pero de ahí para abajo todo era igual en las dos encuestas, y en la tercera y en la cuarta. Entonces, litigar con las encuestas es una bobada. Yo el consejo que le doy a los candidatos que les haya ido bien o mal en las encuestas es que se dediquen a trabajar, a convencer y a tratar de multiplicar. En política uno tiene que sumar y multiplicar. Restar y dividir es tarea de los usureros, pero no de los políticos. Doctor Alberto Santofimio, son las 12:44 aquí en Inculto. Muchas gracias por venir y por aceptarnos la invitación. A ustedes muchísimas gracias. Porque yo sí lo llamé para venir, usted no me llamó para venir. Nadie me pagó para venir, como decía el señor Bocus. Vine con mucho gusto y me siento feliz, rodeado de las audacias juveniles de la televisión en Inculto. Daniel Rocha, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y ustedes sigan en la sección de noticias con Laura Reyes y con nuestro periodista Carlo aquí en Inculto. Los dejaré con ellos, nuestros maravillosos periodistas.
Bueno, aquí nos encontramos en la sección de noticias. La primera noticia que tenemos el día de hoy es Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo propone acabar con el SOAT. Carlos, cuéntanos de esta noticia. Muy buenas tardes para usted, Daniel, para Laura y C. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, propuso acabar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito porque, según el funcionario, existen diferentes irregularidades que afectan a los conductores en accidentes de tránsito. De acuerdo con Jaramillo, los conductores no deberían tener SOAT para contar con asistencia médica por accidentalidad en medios de transporte. Abro comillas. No debería existir el SOAT. Eso debería estar dentro del sistema de salud. Si uno tiene un accidente y estamos todos dentro de un sistema, deberíamos ser atendidos. Cierro comillas. Por otra parte, el ministro también aseguró que en los próximos días se revelará una investigación por la forma de irregularidad en la que se estaría utilizando este seguro. Pero, ¿qué propuesta realizó Jaramillo si se elimina el SOAT? La propuesta consiste en acabar con el modelo del SOAT tal y como funciona actualmente, para que los conductores paguen otro seguro cuyo precio no sea elevado, incluso sea menor que el precio que se paga actualmente en el SOAT, y que su atención la asumiría el sistema de salud colombiano. Es decir, en palabras más para nosotros y para entenderla, lo que propone el ministro de Salud, Guillermo Alfonso, es se acaba el SOAT y el seguro que reemplazaría el SOAT lo pagaría directamente la salud pública, es decir, meter este impuesto, este seguro dentro de la salud pública y que no sea como es actualmente el SOAT, un seguro que es netamente privado. Es que esto debe estar dentro del sistema de salud, porque es algo ilógico que una persona tenga un accidente y precisamente tenga que tener el SOAT pues con todos los reglamentos para que sea atendido. Daniel. Pues ya sabemos que, bueno, esto del SOAT incluso a mí me parece, tengo una opinión un poco distinta a la de ustedes. La verdad, el SOAT para mí pues es algo importante. Hay un problema con el SOAT y es que pues, bueno, ya sabemos que cuando apareció el SOAT para las motos pues fue un despilfarro ahí de plata porque las motos normalmente tienen muchos accidentes. Entonces ese fue el problema con el SOAT de las motos. Ahorita el SOAT le bajaron de precio incluso y está aún más barato. Bueno, en otras noticias, nuevo proyecto para bloquear alcaldes en política 12 meses después de su renuncia, lo que estábamos hablando con el doctor Alberto Santofimio Botero ahorita. Laura, cuéntanos acerca de esta noticia. Así es, Daniel, llegó un proyecto al Senado de la República que busca reformar la Ley 617 del año 2000, que agrega un régimen de incompatibilidades para los alcaldes. La norma marca, entre otros asuntos, que los mandatarios no tienen permitido intervenir en nombre propio o ajeno o en procesos o en asuntos fuera del ejercicio de sus funciones en los cuales tenga interés el municipio. Como lo es el caso de las elecciones de alcalde, los autores de la iniciativa mencionan que se necesita agregar a esta ley una prohibición para que los alcaldes y gobernantes que se retiren de su puesto no participen en política durante los siguientes 12 meses. Esta ley también se aplicará para los que terminen su periodo de gobernabilidad con normalidad. El representante Juan Espinal y la senadora Paola Holguín indicaron que el proyecto ya lo han denominado como Ley Daniel Quintero, por la reciente renuncia de Quintero a la alcaldía de Medellín, para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, quien está avalado por Independientes, el partido de Quintero. La senadora Paola Holguín mencionó: queremos evitar que un mandatario, sea alcalde o gobernador, tome la decisión de renunciar para irse a una campaña electoral y hacerse reelegir en cuerpo ajeno. Daniel, ¿qué opinas de esta situación? Hombre, yo ahorita lo decía con la entrevista al doctor Santofimio, es algo preocupante que, bueno, los alcaldes de la ciudad o los alcaldes o también los gobernantes de la ciudad que pertenecen al departamento renuncien simplemente por irle a hacer campaña política a otro candidato. Es algo preocupante porque nos hace ver, bueno, y el compromiso de los alcaldes, de los gobernantes, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, hay un tiempo que deben cumplir. Si no se cumple ese tiempo, se debería sancionar, como lo está haciendo, como lo quiere hacer este proyecto.
y debería ser, pues como lo dice el proyecto, para Todos, no solamente para el alcaldes, para todos los gobernadores que no cumplan su tiempo y se dediquen a hacerle campaña política a cualquier candidato ahorita en tiempos de elecciones, ¿no, Carlos? No, y Cuéntenos. fíjese que hace 3 años tuvimos un ejemplo perfecto acá en Ibagué con la alcaldía, precisamente José Barreto, cuando se retiró y dio su apoyo al alcalde que hoy tenemos, Andrés Hurtado, porque pues no nos digamos mentiras, Hurtado ganó, fue gracias a ese apoyo, a esa alianza que hizo José Barreto. Incluso yo recuerdo que fue una semana antes de que se dieran las elecciones a la alcaldía, ¿no? Entonces sí me parece la verdad que este proyecto debe funcionar, así también como lo decía Daniel, no solamente para alcaldes, sino para gobernadores o incluso concejales. Sí, así debería ser. Bueno, pasando a otra noticia, el Senado de Colombia aprueba el primer debate por el divorcio unilateral. La votación que se llevó a cabo después de un intenso debate vio a una mayoría de senadores respaldar la iniciativa, reconociendo la necesidad de brindar a las personas una opción de separación más accesible y menos conflictiva. El proyecto de ley Abrirá la puerta a cualquiera de las partes de un matrimonio solicite el divorcio sin necesidad de contar con el consentimiento a la aprobación de su cónyuge. Si el proyecto de ley continúa avanzando en el proceso legislativo, Colombia se unirá a otros países de América Latina que ya han adoptado leyes de divorcio unilateral, y esto podría tener un impacto significativo en la vida de las parejas en Colombia al proporcionar una vía más rápida y sencilla para poner fin a un matrimonio que ya no funciona, ¿no? Sin embargo, pues el proyecto de ley aún enfrenta desafíos antes de convertirse en ley y deberá pasar por más debates y ser aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de que pueda entrar en vigencia. ¿Qué opina usted, Laura? Bueno, yo estoy de acuerdo con con el divorcio unilateral, ya que como decía Daniel, hay matrimonios que ya no funcionan y muchas veces pues se tiene que esperar que la pareja dé su aprobación para divorciarse. Entonces pues es como en pro de seguir una nueva vida en las familias colombianas. Carlos, ¿qué opinión tiene acerca de esta noticia? Bueno, me parece que el proyecto puede llegar a funcionar, por lo que decía Laura, si una persona de verdad tiene problemas en su relación, en su matrimonio, pues lo más sano debe ser un divorcio, pues sería lo más sano entre los dos, un mutuo acuerdo, pero pues en caso de que de pronto alguna persona ponga algún problema o conflicto, pues que la otra parte, la otra pareja, que es la que quiere el divorcio, pues tenga una posibilidad de decir, si yo quiero, yo puedo hacer o tramitar lo que se necesite solo, sin necesidad de pronto tener una firma o la aprobación de la otra, de la expareja en este caso. Bueno, a mí me parece que eso puede ser también un poco contraproducente en algún momento, porque de alguna manera cuando se hace el divorcio, cuando las dos partes están de acuerdo, pues hay una separación también obviamente de bienes, porque pues se casaron, los bienes se reparten por partes iguales la mayoría de veces, y pues ya sabemos que hay algunos matrimonios que son por conveniencia. También habría que mirar, digamos, esas otras posibilidades de pues los divorcios y el divorcio unilateral, que me parece a mí también es una muy buena, un buen proyecto de ley que puede salir, pero hay que mirarlo en todas sus distintas posibilidades. Como última noticia, Tribunal de Bogotá decide mantener la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Daniel, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión de gran importancia a rechazar la preclusión de la investigación en curso contra el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez. Esta investigación se relaciona con acusaciones de manipulación de testigos y fraude procesal. Ya ha generado una gran polarización en la nación durante meses. La determinación del tribunal implica que Uribe Vélez continuará siendo objetivo de la investigación por parte de la Fiscalía, que deberá decidir si lo lleva a juicio o no. Carlos, ¿qué opinamos de esta noticia? Bueno, la verdad, como ya lo ha dicho en varias ocasiones el doctor Álvaro Uribe, él siempre ha dicho que se le acusa por falsos testigos, manipulación,
Y realmente él siempre ha dicho en su defensa dónde están las pruebas o bajo de pronto qué argumentos me tienen que investigar la fiscalía, ¿cierto? Entonces me parece que primero esas pruebas hay que, si se tienen, evaluarlas, analizarlas, así sea Uribe o sea la persona que sea, el político que sea. Pero pues uno sabe que Uribe... Pues hombre, sí, Uribe ha sido Un tema complicado en la política. Es una investigación colombiana. que se estaba esperando durante mucho tiempo. Sí, una investigación muy grande y muy complicada. Pues ya sabemos los testigos que desaparecen cada vez que lo comienzan a investigar a él. Así es como como presentamos nuestra última noticia. noticia, esto fue una Emisión más de Inculto. a la cabeza de Sebastián Alvarado Restrepo. No nos vamos sin antes agradecer a obviamente a usted, Carlos, Laura Reyes, al doctor Alberto, Alberto Santofimio Botero, quien nos acompañó en la entrevista de hoy, a todo el equipo de producción y al equipo de periodismo que nos acompaña, a todo el equipo de Inculto en general, a Natalia Muñoz, nuestra productora general, nuestros coordinadores, Mariana Urueña y Juan José Hernández. Esto fue una emisión más de Inculto. ¿Algo más por decir? Nada, Daniel, muchas gracias. Gracias a William Peña por prestarnos este espacio y esperamos que sigan conectados con Inculto. Muchas gracias a Nelson desde el máster y a el señor William en toda la organización y la logística del estudio aquí de PIC Televisión. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esto fue una emisión más. Buena tarde, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.